Hola a todos, qué gusto saludarles, es un placer poder estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a este último mensaje, a esta segunda parte de este último mensaje que lleva por título La fe que persevera. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Santiago durante todas estas semanas y el día de hoy estamos llegando al final con este último mensaje que habíamos dividido en dos partes. La primera parte fue la semana pasada, en donde hablamos de las primeras tres características de la fe que persevera. Y haciendo un resumen muy rápido de lo que dijimos la semana pasada, decíamos que la fe que persevera es humilde ante la soberanía de Dios. Ese fue el primer punto. El segundo punto, la segunda cosa que dijimos es que la fe que persevera es obediente a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar dijimos que la fe que persevera confía en la justicia de Dios. La idea es que el día de hoy podamos completar las otras cuatro características de la fe que persevera y de esa manera terminar por completo esta serie que hemos titulado Fe en Acción. Porque la intención es que podamos verdaderamente vivir lo que decimos creer. Ese es el plan, esa es la intención y eso es lo que debemos de estar haciendo. Así que yo les animo a tener su Biblia a la mano, a tener su bosquejo a la mano para poder ir siguiendo lo que vamos a estar diciendo, para poder completar lo que empezamos diciendo la semana pasada. Así que bienvenidos a esta última parte de este mensaje. Y ya habíamos leído el pasaje del que estamos hablando, que es Santiago capítulo 4, desde el verso 13 hasta el capítulo 5, verso 20, hasta el verso 20. Ténganlo ahí a la mano este pasaje porque ese es el que estamos estudiando en este momento. Continuando con lo que decíamos, la cuarta característica de esta fe, es que es paciente en el sufrimiento. Es paciente en el sufrimiento. La fe que persevera es paciente en el sufrimiento. Y lo repito tanto precisamente por las circunstancias que estamos viviendo ahora. No solamente por la pandemia, sino por muchas otras cosas que están sucediendo alrededor de nuestra vida que nos hacen sufrir, que nos producen sufrimiento, que nos producen angustia, que nos producen incluso a lo mejor enojo y muchas otras emociones. Enfermedades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas en el trabajo, falta de trabajo, etcétera, un sinfín de situaciones que son parte del sufrimiento. Y vean lo que dice el pasaje: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y en verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago pone un ejemplo muy claro aquí. Usa la imagen, usa la figura del agricultor. Y todos en nuestra cabeza podemos imaginarnos a un agricultor que está sembrando su tierra, que está limpiando el terreno, que está preparando todo, luego pone la semilla y luego la riega, la cuida y espera a que el fruto salga. Así como el agricultor espera la cosecha, así nosotros debemos ser pacientes. ¿Pero cómo? ¿A qué se refiere esto? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo? Bueno, confía en Dios en lo que no puedes controlar. ¿Cuántas cosas de las circunstancias difíciles que estás viviendo hoy no están en tu control? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas cosas? La pandemia no está en tu control, la situación económica a nivel nacional no está en tu control. ¿Qué otras cosas no están en tu control?
¿Qué otras cosas hay en tu vida de sufrimiento en las que no puedes hacer nada en este momento? Bueno, lo que sí puedes hacer es confiar en Dios. El agricultor no puede determinar cuándo va a llover o cuándo no. De modo que Santiago dice, cuando estén atravesando momentos de sufrimiento, momentos de problemas, sean pacientes, porque hay cosas que no están en nuestro control. Y lo único que podemos hacer es confiar en Dios, porque además confiar en Dios es la mejor respuesta cuando las cosas no están en nuestro control. Pero ¿qué tenemos que hacer con lo demás? Honrar a Dios en lo que sí puedes controlar. Honra a Dios en lo que sí puedes controlar. ¿Qué es lo que sí puedes controlar? En este verso 9 del capítulo 5 de Santiago, él menciona que ellos estaban quejando unos de otros. ¿Lo ves? Criticándose unos a otros, señalando los errores y las faltas los unos de los otros. Eso es algo que perfectamente tú y yo podemos controlar. Y eso es algo que claramente el Señor nos deja ver en Santiago y lo ha venido haciendo una y otra vez durante todos estos 4 capítulos anteriores que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual, nuestra fe auténtica, la fe verdadera, se demuestra en las relaciones humanas que tenemos con los demás. Si tú solamente estás buscando criticar a tu hermano, si solamente estás buscando señalar sus errores, sus faltas y todo lo que está mal, ¿estás mal igual que él? No se quejen unos de otros, dice el 9, criticándose unos a otros, hablando de formas que no honran a Dios sobre otras personas en medio de sus luchas. Cuando pasamos por momentos difíciles, sea en la familia o en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, pues lo más sencillo es culpar a otros. Fue tu culpa, tú no hiciste, tú sí hiciste, tú dijiste, y muchos problemas familiares suceden por esto, porque no nos comprometimos a honrar a Dios en las cosas que nosotros sí podemos controlar, que por ejemplo es no hablar mal de otros. Y entonces muchas familias terminan rotas. Muchos esposos terminan ejerciendo violencia contra sus esposas y muchas otras cosas peores. ¿Por qué? Porque no decidimos honrar a Dios en aquello que sí podemos controlar. Podemos controlar nuestros pensamientos. Dios nos dio esa capacidad. Podemos controlar nuestras palabras, podemos controlar nuestras acciones, podemos controlar nuestras respuestas. Podemos controlar lo que a nosotros nos corresponde. Debemos hacerlo. Someter la lengua, como hemos hablado en capítulos anteriores. Someter los pensamientos a Dios. Así que una fe que persevera es paciente ante el sufrimiento y como el agricultor, confiando en Dios en lo que no está en nuestro control, pero honrando a Dios en lo que sí está en nuestro control. Así que mucho ojo con eso. Quinta cosa, la fe que persevera es digna de confianza al hablar. Es digna de confianza al hablar. Las palabras de nuestra boca deben de ser consistentes, confiables, que garanticen credibilidad a nuestra vida. Y la fe que perdura es digna de confianza en su hablar. No hay dobles discursos. No le digo una cosa a él y otra cosa a ella. Mi sí es sí, mi no es no, aquí y allá. Soy de una sola pieza. Lo que Santiago está diciendo es que muchas personas en ese contexto estaban a lo mejor dando un discurso por allá y otro por acá para quedar bien con los de allá y para no quedar mal con los de acá. Eso trae división, eso trae confusión, eso trae pecado, eso trae especulación. Eso no honra a Dios. Necesitamos evaluar nuestra vida y pensar, nuestra forma de hablar es digna, es honorable.
¿Soy una persona que lo que dice, eso es lo que es? O a lo mejor miento. O a lo mejor a unas personas les digo una parte de lo que debo decir y a otras les digo otra. Hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que Dios no ve eso, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Y nuestra vida tiene que ser digna de confianza al hablar, que cuando la gente nos vea sepa, Él es confiable, ella es confiable. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en el corazón. Entonces lo que dicen y lo que hacen es congruente. ¿Así estamos viviendo? Estamos viviendo, tenemos dos discursos. El discurso que le digo a mi esposa y el discurso que le digo al jefe o a cualquier otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque ese es uno de los engaños más hábiles en los que el enemigo nos hace caer y nos daña y nos lastima y nos afecta. Es digna de confianza al hablar. La sexta característica es fervorosa en la oración. Vean lo que dice el verso 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Esta no es una paciencia pasiva, no es quedarte allí contemplando y esperando a ver qué pasa, a ver qué hace Dios. Esta es una paciencia activa en donde tú te pones en acción de la mejor manera posible, que es orando, orando. ¿Cómo podemos crecer en paciencia en medio del sufrimiento? Bueno, Santiago dice, ora, porque a veces el sufrimiento nos pone en una situación en donde lo último que tenemos es paciencia. ¿Por qué? Porque queremos que se acabe ya, porque nos duele, porque nos lastima, porque no nos deja avanzar. El sufrimiento es una herramienta poderosa para transformarnos o para hundirnos, según cada uno decida hacerlo. Y lo que Santiago dice, si tú quieres crecer en tu paciencia, si tú quieres superar tus momentos difíciles, lo que tienes que hacer es orar. Orar. ¿Cómo está tu vida de oración en estos días? Acabamos de lanzar hace unos días atrás este reto de orar, clamando al Señor, clamando con toda tu pasión para que Dios traiga un avivamiento personal, familiar, a nuestra iglesia y a nuestra sociedad. ¿Estás participando del reto? Necesitamos orar, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos estar sumergidos en su presencia cada día, porque eso es lo único que nos hará superar nuestros momentos difíciles, porque eso es lo único que nos transformará para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Necesitamos orar más que nunca. Y Santiago lo dice, ora cuando estás sufriendo. Ya sea que tengas dolor físico, dolor espiritual, dolor emocional, tentaciones, dolor financiero, luchas espirituales, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Orar a Dios. El problema es que a veces pensamos que la oración es el último recurso, lo dejamos al final, ya hice todo lo que podía hacer y ahora solo me queda orar. Y se nos olvida que el único que tiene todo el poder, toda la autoridad, es Dios. En eso que tú piensas, yo no puedo, yo no quiero incluso, Dios puede y Dios quiere. ¿Qué tienes que hacer? Orar cuando estás sufriendo. Pero Santiago dice algo más, porque orar cuando uno sufre no es nada fuera de lo común, es lo que hacemos. En cuanto empieza el sufrimiento, entonces buscamos a Dios. Pero ¿qué hay de los momentos de felicidad o de éxito que tenemos en la vida? Bueno, Santiago también dice, ora cuando estés feliz. ¿Estás feliz? Ora a Dios. Dice ahí, ¿está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? Ora alabando a Dios. Ora reconociendo que tu felicidad, tu gozo, tu alegría proviene de Dios. Ora reconociendo lo que Dios hizo para que tú estés alegre y feliz.
porque eso no pasa por arte de magia. Dios está obrando. Pero también dice, ora con los ancianos, con los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Yo no sé si tú lo sabes, pero hay algunas familias de nuestra querida iglesia que están pasando por momentos de enfermedad complicados. Desde una rodilla hasta una posibilidad de un cáncer terrible. Ora con los enfermos, ora con los ancianos. Ora, porque Dios puede traer la sanidad a esas personas. Cuando alguien de la iglesia está tan enfermo, que está en cama, que está incapaz de congregarse, bueno, oramos por él y hacemos equipo, estamos juntos en esto, y por eso es que insistimos tanto en que compartan sus peticiones de oración, porque así todos podemos orar. Al menos eso es lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy creyendo, que cuando ustedes reciben las peticiones de oración, ustedes oran. Eso es lo que va a transformar nuestra vida. Orar con la iglesia como iglesia. Dios ha hecho que su poder en oración esté disponible para todo su pueblo, de manera que cualquier persona que ha rendido su vida a Jesucristo, cualquier discípulo de Cristo, cualquier hermano de esta familia de la fe, puede orar poderosamente. La iglesia es una familia en la que todos vemos las necesidades de todos. Y la oración es una de las herramientas más poderosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para bendición de otros. A lo mejor no puedes hacer otra cosa, pero puedes orar, y esa es la mejor cosa que puedes hacer. A lo mejor orar puede ser más útil en este momento para alguien que cualquier otra cosa que se te ocurra hacer. Por eso la insistencia de orar. Necesitamos estar a solas con Dios cada día, buscando su rostro y dejando que Él haga en nosotros lo que Él está queriendo hacer, transformar nuestra mente y nuestro corazón. Yo espero que ustedes estén sintiendo esta pasión que yo tengo cuando leo estos pasajes y veo que nuestra sociedad está hecha a pedazos, que hay muchas cosas que no están bien en las familias, que hay muchas cosas que no están bien en el interior de cada uno de nosotros, que nuestra iglesia está pasando por situaciones difíciles, y la respuesta está en doblar las rodillas, en humillarnos delante de Dios y decirle: Dios, aquí estamos para que hagas tu voluntad. Y Santiago lo dice: ora. Y cuando oramos unos por otros hay bendición en todos. Necesitamos orar. Pero Santiago añade una cosa más, y tal vez es la cosa más complicada. El verso 16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confesar los pecados unos a otros no es a lo que estamos acostumbrados. Y es un grave error, porque nosotros todos necesitamos de alguien que nos haga ver lo que estamos haciendo mal, el pecado que estamos cometiendo. Porque todos necesitamos a una persona madura en la fe en Cristo Jesús, que nos ayude a caminar en medio de nuestros pecados, de nuestras luchas, de nuestras situaciones difíciles, y nos haga buscar a Dios. Déjame preguntártelo de esta manera: ¿tienes un mentor? ¿Tienes alguien que tenga toda la autoridad de llamarte a cuentas, de pedirte cuentas cómo estás viviendo tu vida en términos de lo familiar, en términos de lo laboral, en términos de todo? Si no tienes a alguien así, te estás perdiendo de una bendición muy grande y de una oportunidad de crecimiento que Dios quiere que tú tengas. Y a eso se refiere cuando dice: confiésense sus pecados unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a mi mentor, a esa persona madura en la fe en Cristo, que estoy luchando con tal o cual cosa, y le doy la autoridad de cuestionarme, eso me ayudará a tener un freno. Eso me ayudará a voltear mis ojos y enfocarme en el camino que Dios está trazando para mí y no en el mío propio.
Y eso me hará crecer en mi fe, en mi dependencia de Dios y en mi santidad. Este es el único verso en el Nuevo Testamento donde se nos manda como creyentes a confesar nuestras ofensas unos a otros. Porque la enfermedad debe siempre implicar un examen espiritual ante Dios. Pero en la misma forma que necesitamos examinarnos espiritualmente ante Dios todo el tiempo, necesitamos examinarnos y asegurarnos de estar caminando en santidad y en pureza. ¿Por qué razón debemos hacer esto? Hay una conexión que Santiago usa entre la enfermedad, por eso dice para que sean sanados, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren para que sean sanados, una conexión entre la enfermedad y el pecado. El pecado es causa directa de algunas enfermedades. ¿Qué hay de aquel que tiene cirrosis hepática porque toda su vida ha bebido alcohol? ¿Qué hay de aquel que tiene una enfermedad pulmonar porque toda su vida ha usado tabaco? Algunas enfermedades son causa directa del pecado que hemos cometido, pero el pecado es causa indirecta de todas las enfermedades. ¿Por qué? Precisamente porque el pecado vino a estropear lo que Dios había hecho, de tal manera que ahora morimos. Desde el día que nacemos empezamos a morir. Si lo vemos en ese sentido. Yo lo que quiero enfatizar aquí es que la enfermedad y la muerte todas proceden ¿de dónde? Del pecado. Génesis 3, de la caída del hombre. Cuando el hombre decide pecar, a partir de ese momento entra en escena la muerte, que se manifiesta de muchas maneras. De no haber caída, si no hubiera pecado Adán y Eva, no habría este cuadro de muerte y no habría este cuadro de enfermedad en el mundo. ¿Por qué razón estamos peleando hoy contra un virus que aparentemente no podemos controlar de momento? Precisamente porque Adán y Eva un día decidieron pecar y eso trajo muerte y enfermedad en nuestro mundo. Piensa por ejemplo en la historia de Job. Él era un hombre justo. De hecho, sus amigos lo acusaron de estar viviendo lo que estaba viviendo debido a su pecado. Y él les dijo, no es así. Y Dios lo sabía. De hecho, ¿cómo se refiere Dios acerca de Job? Cuando habla con Satanás, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay varón? Él es un varón perfecto y recto y no hay otro como él. Esa era la opinión de Dios sobre Job. El problema de Job no era su pecado, pero tenía ampollas por todo el cuerpo y una enfermedad terrible que le provocaba comezón en la piel. Bueno, esa enfermedad no era producto de su pecado, pero era producto del pecado en general. ¿De qué estamos hablando aquí? Que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, primero a Dios por supuesto, pero luego nos valemos de una red de protección de gente honorable, madura en la fe, que pueda guiarnos hacia un destino correcto. Gente que Dios usa para aconsejarnos, para señalarnos lo que está mal. Cuando nosotros participamos de ese proceso, hay bendición y hay sanidad espiritual, hay sanidad emocional y muchas veces hay también sanidad física. De eso es de lo que está hablando Santiago. Pero nos da un temor profundo que yo vaya y le diga a fulano de tal las luchas que yo tengo, los pecados que yo tengo, porque tenemos miedo de que luego todo el mundo se entere. Y a lo mejor es un miedo, es un temor que tiene un cierto fundamento. Por eso tienes que buscar a la persona ideal, correcta, a una persona madura en la fe, que te ayude a crecer, a un mentor que te pueda ayudar, guiar. El problema es que no muchos estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a nadie,
a ninguna persona, y mucho menos para exponer aquellas cosas que están en lo más íntimo de nuestro corazón. Ese es el problema, pero hay bendición en poder confesar los pecados, en tener un equipo de apoyo, un equipo de respaldo que me oriente, que me anime, que me ayude, que me bendiga, que me dé seguridad, incluso a quien yo tema defraudar, lo cual hará que yo viva una vida de santidad que honre a Dios. Busca a esa persona, busca a alguien de tu entera confianza, alguien con quien puedas abrirte totalmente y decirle: estoy luchando con esto y con esto y con esto y con esto. Una persona que te lleve a la palabra, que te haga ver lo que está mal y que te haga ver cómo corregirlo a la luz de la palabra. No una persona que te dé consejos que daría el mundo. Una persona que te guíe a Dios, que te haga voltear a Él. Confesar los pecados a una persona así traerá bendición a tu vida. Y finalmente, la característica número 7 de la fe que persevera es que la fe que persevera ama a los pecadores. Y tal vez esto parece muy sencillo de decir, pero es muy complicado de hacer. Porque además de pronto vivimos en un mundo, en una cultura cristiana, entre comillas, que de pronto nos hace estar en una burbuja que no nos deja ver la gran necesidad del Evangelio que hay en la gente que no es parte de nuestra burbuja o de nuestro círculo. Y lo sé porque lo he experimentado muchas veces. El punto clave del estudio de Santiago no es solo que sepamos lo que tenemos que hacer, cómo vivir de una manera que honre a Dios, sino el punto clave en esta carta del apóstol Santiago es cómo ayudar a otros a vivir de una forma que honren a Dios. Dejar de pensar en nuestro propio entorno, en nuestro propio círculo, en nuestras propias necesidades, dejar de vernos a nosotros para voltear y ver el mundo que está allá afuera perdido, sin Dios y sin esperanza. Y tomar acción, hacer lo que a nosotros nos corresponde para que eso suceda. Lo que Santiago está queriendo hacer es invitarnos a participar de la obra que Dios quiere hacer en aquellos que hoy todavía no lo conocen, aquellos que hoy todavía no lo tienen como su Señor. Él quiere traer restauración terrenal, y restaurar significa volver algo o a alguien a su estado original. No es juicio, sino amor. Y es nuestro trabajo ayudar a que alguien que ha cedido su vida al pecado pueda volver a Dios, pueda entregarse a Él, pueda reconocerlo como su Señor y Salvador y pueda vivir una vida que le honre en todos los sentidos. Restauración terrenal. Las personas no se dan cuenta que lo único que necesitan es a Cristo. Necesitamos a Cristo mucho más de lo que necesitamos la comida o el vestido o el techo. Todas esas cosas son necesarias, pero necesitamos más que eso, a Cristo. Porque una vez que tenemos a Cristo, Él se encarga de que nosotros tengamos todo lo que necesitamos. Y por eso Él quiere una restauración terrenal. En este tiempo, en este mundo, a esas personas que hoy están perdidas, sin Dios y sin esperanza, y a las que nadie está volteando a ver. Es mi anhelo que Dios de verdad ponga una carga muy grande en cada uno de nosotros por cumplir este propósito. Hacer discípulos entre aquellos que sufren, aquellos a los que nadie ve. Porque lo que Él quiere traer es seguridad eterna. Verso 19. Hermanos míos,
Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Significa esto que el cristiano está en peligro de muerte eterna, de muerte espiritual, que hay cristianos en peligro de no ser salvos de sus pecados al final? Bueno, la seguridad eterna es siempre una certeza. Certeza. El Nuevo Testamento completo enseña que la seguridad eterna es una certeza. No lo dudes, si tú rendiste tu vida genuinamente a Jesucristo, tú eres salvo. Y la seguridad eterna es esa doctrina de la salvación de un cristiano, está segura por toda la eternidad, porque no depende de tus obras, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino del padecimiento y sufrimiento de Jesús y su resurrección. Así que cuando una persona confía en Cristo como su Salvador y su Señor, y cuando abre sus ojos a la necesidad de Él, nace de nuevo. Y el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ese creyente y le impulsa y le anima y le ayuda a vivir la vida que debemos vivir. Así que estamos seguros en Cristo. Y por eso Romanos 8:30 dice: a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Dice Romanos 8:30. No dudes de tu salvación. Si un día tú te rendiste a Cristo, no dudes. No dudes. Pero la seguridad eterna se logra a través de la comunidad. ¿A qué se refiere esto? Que Dios preserva a su pueblo poniendo en el contexto de una iglesia llena de hombres y mujeres rendidos igual, pecadores transformados como tú y como yo, para que podamos cuidarnos unos a otros, para que podamos animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, para que podamos buscar al Señor juntos, y que cuando alguien comienza a desviarse del camino por diferentes razones, nosotros con amor podamos ir y ayudar. ¿De eso es lo que está hablando Santiago? Guardar a alguien de extraviarse, cuidar que alguien pueda volver al Señor, mantenerlo cerca. Por esa razón, la vida cristiana no se puede vivir como el llanero solitario. Se tiene que vivir en comunidad. Ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes, y todos nos necesitamos los unos de los otros para animarnos, para ayudarnos, para orientarnos, para guiarnos a vivir la vida que honra a Dios. De eso se trata el asunto. Se trata de voltear a ver a los que están sin Dios, sin fe y sin esperanza, y llamarlos a una vida de arrepentimiento. Pero se trata de vigilar y cuidar que los que son de Dios no se extravíen, y si lo hacen, podamos allanar el camino para que ellos vuelvan. El problema es que muchas veces lo que pasa es que se hace leña del árbol caído. Y como dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si recordamos bien esa historia, todos se fueron y dejaron a la mujer adúltera allí. ¿Cómo andamos en eso? Cuando observamos que un hermano, que alguien a quien amamos, un familiar, se extravía de la palabra, ¿qué hacemos? Lo señalamos y decimos: mira este. O más bien buscamos la manera de orientarlo, de ayudarlo, de animarlo, incluso de amonestarlo cuando sea necesario. De eso es de lo que está hablando Santiago. Por eso necesitamos relaciones mucho más profundas que un hola, ¿cómo estás? Por eso necesitamos conectarnos de tal manera que yo pueda orar por ti y tú por mí, y tú sepas mis luchas y yo sepa las tuyas, para que podamos estar juntos haciendo equipo para caminar y avanzar y crecer en el Señor. Pero si solo nuestra relación se limita a hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, que Dios te bendiga.
y no profundizamos, y no conocemos, y no sabemos lo que otro piensa, lo que otro lucha, entonces no tenemos mucha manera de ayudar. Es increíble para mí pensar que hay personas que viven situaciones ya sea de salud o de diferente índole, complicadísimas, y no lo comunican a su iglesia. Se lo guardan como si fuera un secreto, como si les diera vergüenza, cuando no es así. Cuando el llamado es a hacer comunidad, es a estar juntos, es a estar unidos, es a ayudarnos y tener relaciones más profundas, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te molesta, qué es lo que te duele, qué es lo que te inspira. En el mejor de los casos sabemos cuál es la comida preferida de alguien, pero eso es un nivel muy superficial de relación. Necesitamos relacionarnos más profundamente. Necesitamos pasear juntos, comer juntos, tomar café juntos, jugar juntos, compartir nuestra vida con otros. Claro que en estas condiciones de momento es complicado por las restricciones para poder salir, por los contagios y las situaciones que estamos viviendo. Pero esto no será eterno. Y aún en medio de esta pandemia necesitamos, y creo que más en este momento de pandemia, necesitamos cultivar esta clase de relación. Necesitamos llamarnos por teléfono unos a otros y preguntarnos: mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo puedo orar por ti? Necesitamos hacer un esfuerzo genuino y más intencional por profundizar nuestras relaciones con otros, incluso con otros que no conocen a Cristo, para poder compartirles el mensaje del Evangelio. Finalmente, 3 cosas finales. La fe que obra solo es posible por la gracia del Evangelio de Jesucristo. Es decir, una persona que no ha tenido un encuentro genuino con Jesucristo no va a poder tener una fe que poner en acción. Si el encuentro que a lo mejor un día tú tuviste con Jesucristo no fue un encuentro genuino, sino que más bien obedece a una emoción o a una situación en la que estabas agobiante, pero eso no te hizo entrar en una relación íntima y personal con Jesucristo, no rendiste tu vida a Él, no tienes manera de poner en acción tu fe, porque no tienes ninguna fe. Y eso es lo peligroso del asunto, que hay muchas personas viviendo vida de iglesia pensando que tienen una fe genuina, pero no es así. Y cuando lleguen al cielo, cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios les va a decir: ¿y por qué yo debería de dejarte entrar en mi cielo? No te conozco. Y a lo mejor habrá quien diga: bueno, sí, pero yo hice tal o cual cosa en la iglesia. Y como lo leemos en la Escritura, el Señor va a decir: ¿no te conozco? Tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos teniendo una fe genuina gracias a la gracia del Evangelio de Cristo. Estoy entendiendo bien el Evangelio, porque el Evangelio no está en busca de mi felicidad o mi realización personal, sino de honrar a Dios. Y para eso se requiere obediencia. Segunda cosa, la fe que obra se desarrolla en el contexto del cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como que yo puedo vivir la vida cristiana sin la iglesia, sin un cuerpo. Eso es falso. Eso, además, me atrevería a decir, es demoníaco, porque es el enemigo tratando de meter en tu cabeza que no necesitas a tu iglesia para crecer en él. No solamente tú necesitas a tu iglesia, sino que tu iglesia te necesita a ti. Así que si tú estás viendo esta transmisión y eres de cualquier otra iglesia, asegúrate de estar siendo parte de tu iglesia. Porque eso es sumamente importante. La fe que obra se desarrolla en el contexto del cuerpo de Cristo, no como los llaneros solitarios. Asegúrate de estar siendo parte de un cuerpo. Incluso aunque estemos hoy no teniendo actividades presenciales, asegúrate de estar siendo parte del cuerpo de Cristo
llamando por teléfono, enviando mensajes de WhatsApp, conectándote a las transmisiones de tu iglesia, haciendo lo que debes hacer, siendo parte del cuerpo. Y en tercer lugar y final, se dirige en última instancia a dar todo honor y gloria a Cristo. Esto no se trata de un interés personal, de quedar bien, de que todos vean, wow, lo genial que soy, lo inteligente que soy y lo mucho que Dios me usa. Esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de darle honor y gloria a Dios. Piensa en eso cuando analices tu propia vida, cuando pienses, ¿estoy viviendo la fe que digo creer? Tradúcelo en, ¿estoy dándole honor y gloria a Dios o más bien estoy buscando levantarme el cuello yo y que la gente me vea a mí? Es curioso, pero ahora que estamos grabando tantas cosas, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que comenzamos un tiempo, bueno, ya tenía algún tiempo con esto, pero ahora se ha intensificado. Estoy grabando unas cápsulas que se llaman 5 minutos en la palabra. Y mis hijos, en broma y en serio, me dicen, wow, mi papá ya es youtuber y no sé qué tanta cosa, porque subo esas cápsulas a YouTube para que estén disponibles para cualquiera que quiera verlas. Y mis hijos me insisten, papá, es que tienes que hacer promoción de tu canal para que tengas más seguidores y para que esto vaya creciendo y esto y aquello. Y yo siempre les digo lo mismo, es que mi interés no es que yo sea un youtuber o que yo sea reconocido o que la gente diga, ay, mira, él es. Mi interés es que escuchen la palabra. Y claro, eso me ha puesto en una situación en la que creo que tengo 47 seguidores. Así que ustedes verán que no se trata de un crecimiento personal. Y Santiago lo dice muy claramente. Se trata de darle el honor y la gloria a Dios, porque todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, en cualquier ámbito de mi vida, en términos familiares, de trabajo, de lo que sea, es por la gracia de Dios. Dios te lo ha permitido. Los conocimientos que tienes, las habilidades que tienes, las cosas que tienes, Dios te las ha dado por su gracia. Y todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos debe apuntar al Dios de la gloria, al que merece todo el honor, no a mí, no a nosotros, no a ti. Si tal vez a la hora de hacer un análisis de tu vida te das cuenta que te has puesto en el centro del asunto, pues tal vez vas a tener que arrepentirte y pedirle perdón a Dios y buscar que Él te ayude para que esto sea una realidad. La fe que obra se dirige en última instancia a dar todo honor y gloria a Cristo. Analiza tu vida. Piensa en todo lo que hemos dicho. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿de verdad yo estoy dándote todo el honor y la gloria? ¿De verdad estoy viviendo lo que tu palabra dice? ¿De verdad estoy controlando mis emociones, estoy controlando mi lengua, estoy controlando lo que digo sobre otras personas? ¿De verdad estoy viviendo como tú dices que debo vivir? Y si de pronto descubres que no, entonces hay que ponerse de rodillas y decirle, Dios, perdóname y transfórmame para que esto no siga siendo así, para que yo de verdad pueda vivir la fe que digo tener. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estudiar tu palabra y de descubrir en ella cosas que tal vez son fuertes, que no nos gustaría escuchar, y de ver cómo tu palabra señala actitudes de nuestra vida que no te honran y que no bendicen a nadie, y por las cuales debemos cambiar. Pero te damos gracias, Señor, porque más que una llamada de atención, es una nueva oportunidad de poder encauzar nuestra vida, encarrilar nuestra vida para vivir la vida que debemos vivir, una que te dé gloria a ti
una que anuncie el Evangelio a todos, una vida que bendiga la vida de otros, una vida en la que tú seas el Rey que gobierna. Padre, gracias por tu amor y bondad. Gracias por ser un Dios bondadoso, un Dios de segundas oportunidades. Porque al leer esta carta, ninguno de nosotros queda exento de algo que tú quieres ajustar, transformar o cambiar en nuestra vida. Así que ayúdanos a hacer los ajustes. Haz tú los ajustes que tengas que hacer en cada uno de nosotros y danos la bendición de poder ver lo que tú quieres hacer. Padre, perdónanos y ayúdanos, porque queremos ser más como tú. Te alabamos y nos gozamos en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.